Bueno, en este video vamos a hacer una breve presentación del capítulo 4 de Feminismo Shumanji. Es el capítulo que se llama Poder de la fuga al salto político. Antes de hablar sobre el contenido estrictamente del capítulo, me gustaría hacer una sucinta presentación del libro que incluye este apartado, este capítulo. El libro, como les decía, se llama Feminismo Shumanji y es un trabajo que escribimos junto a Ana Laura Núñez Rueda, que es una compañera que vive y trabaja en la provincia de Córdoba, específicamente en la ciudad de Córdoba, y quien les habla, que vivo en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. El libro, de alguna manera, es un intento por tratar de pensar el presente desde los feminismos con los desafíos que supone todas las desventuras que viene atravesando los feminismos en Argentina y todas las discusiones al interior de los feminismos, así como la aparición de nuevas expresiones de tintes más liberales que también se han apropiado de la categoría feminismo para autodenominarse. En este trabajo nosotras abordamos 4 debates en el afán de abrir preguntas que creemos que los feminismos y el activismo de las mujeres y el colectivo LGTBQI+, tienen por delante como desafíos para poder pensarse tal como vienen haciéndolo desde el 2015, por lo menos en Argentina. Sabemos que los debates son anteriores al Ni Uno Menos, pero a partir de ese estallido fenomenal que fue el Ni Una Menos, los debates se fueron robusteciendo y el movimiento feminista ganó muchísimo músculo en ese sentido. Entonces, el libro intenta repasar 4 debates que están dando vuelta entre las feministas en Argentina en el presente. En el afán no de plantar una bandera desde una verdad absoluta, sino justamente en el afán de abrir una conversación que permita eh, generar nuevas preguntas, generar nuevos disparadores, poder pensar desde otra perspectiva, que nuestras ideas también sean capaces de reacomodarse al presente de la Argentina y que se pueda recuperar algo de la experiencia, fenomenal experiencia que tuvieron los feminismos en Argentina desde Ni Una Menos a esta parte, para los desafíos que tiene la política, el sistema político, los feminismos y los argentinos y argentinas de a pie en general, desde el 2023 hasta el presente. Entonces, esos 4 debates tienen que ver con temas que hoy están muy en agenda y que son, por ejemplo, el rol del Estado. ¿Qué rol debería tener el Estado en nuestra sociedad? Debería ser un Estado más robusto, un Estado más corrido, debería ser un Estado que preste más o menos servicios, toda la discusión en relación al gasto y la inversión, que es un gran debate que atraviesa las conversaciones en relación a la estatalidad y fundamentalmente qué relación tienen que tener los movimientos sociales como los feminismos con el Estado. Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo versa sobre la justicia, otra gran controversia del presente, una polémica que obviamente ha atravesado especialistas, académicos, juristas, magistrados, y que también marca la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas que de pronto quieren acceder a impartir cierta justicia y encuentran que los mecanismos para acceder a la misma a veces son lejanos, a veces son confusos, están en términos que se desconocen, que muchas veces existe para unos y no para otros. Entonces, todos esos debates desde el prisma de los feminismos son abordados en el capítulo 2. En el capítulo 3 discutimos sobre el trabajo, específicamente sobre el trabajo sexual y la prostitución, que es un gran tema que divide aguas dentro del feminismo. Hay quienes sostienen posiciones abolicionistas y consideran que hay que abolir al trabajo sexual y hay quienes consideran que hay que regularlo por ser un trabajo que existe y por ser una elección de muchas mujeres, y que el Estado debería generar algún tipo de seguridad a esa población que opta por esta vía. Finalmente, en el capítulo 4, que es el que nos ocupa específicamente en este video, abordamos el tema del poder y la política, que es otro gran tema que está marcando la agenda de la Argentina desde hace un buen tiempo.
nuestra idea, la idea que trabajamos con Ana a lo largo de todo este trabajo, de este libro, es que hay un fenómeno que atraviesa a la Argentina fundamentalmente desde 2018, cuando volvemos a endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional durante la gestión de Mauricio Macri y Nicolás Dujovne y Luis Caputo, cuando la Argentina vuelve a tomar una deuda demencialmente enorme en ese momento, y volvemos a quedar atrapados en los condicionamientos de estos organismos, de este organismo internacional. Bueno, a partir de ahí se reedita el neoliberalismo en Argentina, neoliberalismo que ya había tenido una primera, un ensayo durante la dictadura de 1976-1983 y que había tenido su coletazo sobre el alfonsinismo y que tuvo una reivindicación durante el gobierno de Carlos Menem, en un mundo que naturalmente alimentaba la salida neoliberal como salida a los problemas de las sociedades y de los estados. Bueno, se reedita este modelo neoliberal en el 2018 y en el presente vuelve con aún más fuerza a expresarse en las acciones estatales y, por supuesto, en los compromisos internacionales y los compromisos de deuda que ha asumido el gobierno de Javier Milei en el presente y que van a marcar los próximos años. Entonces, nuestra tesis es que bajo el imperio del neoliberalismo se acumulan una serie de malestares y dolores comunitarios que tienen como raíz común justamente la austeridad y el ajuste y la lógica individualista que impone el neoliberalismo como programa económico. Entonces, entendemos que si la raíz común a los malestares es el neoliberalismo, hasta que no derrotemos ese modelo y ese programa económico, va a ser difícil reconstruir lo comunitario justamente para amortiguar, alivianar y encontrar cierta salvación de esos malestares y dolores comunes de los que hablamos, que nos referimos a la desocupación, a los problemas en relación a la salud, al acceso a la educación, ¿no? Esos dolores que empiezan a configurarse en jubilados, en docentes, en investigadores, en trabajadores, en el mundo de la industria, en el mundo de la producción, y que empiezan justamente a personas diferentes dolerles por igual. En el capítulo 4, como les decíamos, abordamos la pregunta por el poder. ¿Por qué? Porque nosotros lo que planteamos es que los feminismos a lo largo de la década que se abrió con el Ni Una Menos, a partir del 3 de junio de 2015, a partir de ese momento los feminismos lograron hacer de una agenda que se fue construyendo sobre la marcha, pero que también tenía muchos años de historia, que la agenda de las mujeres, que la agenda de los transfeminismos, fue una agenda conocida, fue una agenda difundida, y fue de hecho una agenda que empezó a hacerse realidad material y simbólicamente. Esta idea de ahora que sí nos ven, ¿no? Ahora que logramos ocupar el espacio público, ahora que sí nos ven, ahora que conocen cuáles son nuestras demandas, nuestros problemas, nuestras agendas, nuestros proyectos para solucionar nuestros asuntos, bueno, ahora que sí nos ven, efectivamente hay un poder ahí, en ese ahora que sí nos ven, que muchas veces resulta ser un problema para las mujeres, para los feminismos, para los transfeminismos, hacerse de ese poder que ahora sí tenemos. Dicho de otro modo, ese poder que ahí está disponible, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con esa posibilidad de tener injerencia? ¿Qué hacemos con esa posibilidad de intervenir en el debate? ¿Qué hacemos con esa posibilidad de hacernos parte de una discusión? ¿Y qué hacemos con esa posibilidad de ocupar un espacio en el campo de lo social, en el campo del terreno de lo público, ¿no? ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer con la política que se nos abrió? Porque abrimos una puerta importantísima al ocupar las calles, al ocupar las escuelas, al ocupar los sindicatos, al ocupar diferentes asambleas en las plazas públicas. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Nosotros una de las cosas que planteamos entonces
acerca de qué es lo que hacen los feminismos con ese poder, con la política, con esa construcción para intervenir en lo común, una construcción colectiva, lo que advertimos es que muchas veces tendemos a fugarnos del poder. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que hay una lectura sobre cómo es el poder y cómo es la política que tiende a pensarla en términos o masculinos o en términos oscuros y sucios, ¿no? La política es algo turbio, la política es algo naturalmente masculino, por ende la política no nos pertenece como mujeres. Y ahí ocurre esta fuga de la que hablamos. Dejamos la política de lado, nos huimos de ahí, somos huidizas frente a la posibilidad de hacer política muchas veces por estas razones, por esta idea de que la política es turbia, de que la política es oscura, de que hay mecanismos que son incomprensibles y fundamentalmente que es un ámbito propio de lo masculino, propio de lo varón. Esa fuga se materializa efectivamente por otros elementos. Por ejemplo, porque muchas veces el ejercicio de la política es incompatible con la realización de un proyecto familiar. Las reuniones son en el horario en que los chicos y las chicas salen del jardín, del colegio. El horario es en un momento en donde las familias suelen reunirse para cenar o para prepararse para el día siguiente y descansar. Son altas horas de la noche, lo cual genera una imposibilidad para muchas mujeres que están al frente de ciertas tareas de cuidado en sus casas, participar también de estas reuniones. Esto lo mismo lo plantea el texto de Vázquez Espataro, un texto que salió hace muy poco, en agosto, por Siglo XXI, Sin marido, sin padre y sin Estado, y habla sobre las mujeres feministas libertarias. El mismo problema ocurre en sus filas, porque no es un problema de un grupo, sino es un problema de las mujeres al momento de hacer la política. El segundo elemento que nosotros encontramos que genera esta fuga tiene que ver con que nunca estamos lo suficientemente preparadas como para hacer política, ¿no? Siempre falta un examen, un certificado, una diplomatura, un posgrado, estudiar, no conozco a todos los actores, entonces no puedo hablar, me faltó ir a una reunión, yo no sabía quién era tal. Esta idea de la insuficiencia, de que nunca estamos lo suficientemente preparadas para hacer política, también tiende a que nos fuguemos, tiende a llevarnos a fugarnos del poder, decir, bueno, yo no estoy para esto, mejor que lo haga otro, porque evidentemente no es mi lugar, ¿no? Y la realidad es que esa idea de insuficiencia no está en muchos compañeros militantes varones, porque en general es un tema de las mujeres que siempre estamos sintiendo que no estamos a la altura de las circunstancias. El tercer elemento tiene que ver con algo que mencionábamos al principio, esta idea de que el poder es opaco, que es oscuro, que es masculino, entonces que no nos pertenece y que nos es ajeno y por ende se deja ahí para que sea usado, sea instrumentado por otro que no voy a ser yo. Y finalmente, nosotros encontramos que el cuarto elemento que hace que las mujeres se fuguen del poder tiene que ver con lo que nosotros denominamos una colisión entre la forma en la que los feminismos enseñan a hacer política y lo que ocurre muchas veces en las estructuras político-partidarias o estatales al momento de hacer política. ¿A qué nos referimos concretamente? Las mujeres desde hace muchos años, desde la década del 80, cuando empezaron a organizarse los encuentros nacionales de mujeres en Argentina y a lo largo de la historia del movimiento de mujeres en el mundo, eh, siempre hubo un método de encuentro y de liberación y de construcción política feminista, de política feminista, muy horizontal, asambleario, de democracia directa, de votación por consenso, de largos debates que llevaban justamente a poder ir limando ciertas diferencias que podían suscitarse. Y de pronto nos encontramos en el Estado o en un partido político donde las decisiones se toman con una urgencia que es incompatible con una asamblea y una democracia directa en donde todas podamos deliberar cuál es la mejor opción y votar a mano alzada o construir un consenso sobre el tema que estamos discutiendo. Entonces, choca la manera en la que nosotras muchas veces hacemos política en los ámbitos estrictamente feministas con la forma en la que se hace política en otros ámbitos. Y ese choque también genera algunas rispideces, algunas marcas en nuestros cuerpos que nos lleva a desistir y decir, esto no es para mí, me fugo del poder, me fugo de la política.
Ante esta fuga, nosotras lo que planteamos en el texto es que, bueno, lejos lejos de abandonar el campo de la política, los feminismos tenemos mucho que decirle a la política justamente en estos contextos, en este contexto de tanta incertidumbre, de tanto malestar, de tanta falta de representatividad, de tanta discusión acerca de cómo se hace la política, de cómo se discute. Bueno, creemos que los feminismos tienen mucho para aportar eh, y en ese sentido nosotros planteamos que a lo largo de estos años, de esta década de Ni Una Menos, se ha logrado construir entre los feminismos un método que es verdaderamente poderoso y es verdaderamente interesante, y creemos que los feminismos tenemos que poder ofrecérselo a la política partidaria, a la política estatal, a la política de las organizaciones, para repensarse y sobre todo para incorporar algunos de estos elementos con los que nosotras aprendimos a hacer y con los que nos ha ido bastante bien. Nos ha ido tan bien que a lo largo de 10 años logramos construir una agenda común y logramos establecer algunas prioridades de esa agenda que las transformamos en legislación y que logramos ocupar algunos lugares que creíamos que eran relevantes dentro de nuestras organizaciones políticas, comunitarias, sociales, sindicales y estatales también. Entonces, creemos que ese método logró limar ciertas diferencias que teníamos entre nosotras, logró cohesionarnos y sobre todo nos ha formado políticamente y por ende es oportuno hacer esta invitación a por lo menos repasar de qué se trata esta forma de hacer política con la que venimos construyendo los feminismos. ¿Cómo es este método? Bueno, nosotras planteamos que hay cuatro rasgos, de nuevo, cuatro rasgos, hay que jugarla de cuatro, evidentemente, cuatro rasgos que caracterizan al método, a esta praxis política propia de los feminismos, que por supuesto está en constante construcción, revisión, renovación, pero en definitiva eh, se ofrece como una alternativa para construir una salida ante la crueldad del neoliberalismo. ¿Cuáles son las premisas de este método? Bueno, en primer lugar, la pedagogía y la persuasión, que es una idea muy potente porque justamente lo que propone, lo que se propone con pedagogía y persuasión es entender que en política hay necesidad de encontrarse con otro diferente y encontrar en la diferencia algún punto que nos aproxime, ¿sí? Algún punto que logre generar una negociación, una conversación entre dos diferentes, encontrar qué es lo que tenemos en común y qué de lo propio puede ser dejado en un segundo plano y qué de lo del otro puede ser dejado en un segundo plano para tratar precisamente de acercar una posición. Juan Domingo Perón decía, en política el arma de captación es la persuasión. Y para justamente lograr esa persuasión se debe intentar dejar de lado las contradicciones secundarias, priorizar las contradicciones principales, o sea, el asunto que caracteriza mi agenda, digamos, la cosa que más me importa, tenerla clara, pero aquella que pueda ser conceptualizada como secundaria, ser capaz de dejarla en un segundo plano para acercarme a ese otro con el que tengo que construir la salida de mi contradicción principal. Y el otro lo mismo, ¿no? El otro, identificar su contradicción principal, pero con la capacidad de dejar de lado la contradicción secundaria para acercarse a esta posición y entre las dos partes, eh, lograr acercarnos a un punto en común. Y fundamentalmente no entender al otro como un enemigo, sino como un adversario con el que yo tengo que discutir algo, con el cual tengo que discutir y tratar de aproximarme. El segundo elemento, perdón, es la sororidad, pero no la sororidad entendida como muchas veces se ha entendido de las mujeres seamos amigas entre las mujeres, compartamos todo porque es importante. No, la sororidad no es eso. La sororidad es entender que los recursos que existen en el mundo están organizados de una manera desigual y que tenemos justamente que pelear por esa parte que no nos toca y debería tocarnos, puestos en términos porcentuales.
el mundo está organizado con que el 90% de los recursos están en manos de los varones y el 10% está en manos de las mujeres. ¿Qué es lo que ocurre usualmente entre las mujeres? Nos seguimos peleando entre nosotras por ese 10%. Lo que tenemos que discutir, y eso es la sororidad, es nuestra parte de ese 90% que nos corresponde y está en manos de otros. No seguir peleándonos por un 10% que es completamente injusto y poco representativo de lo que nosotras aportamos y discutimos en nuestra sociedad. Ser sorora es ser capaz de estar codo a codo con la otra que le duele la crueldad como nos duele a nosotras, para discutir ese 90% que está en manos de quienes no corresponden. Eso es sororidad. Entonces, cuando nosotras pensamos en este término, pensamos en que nadie se salva solo, nadie se realiza solo, ¿no? Ninguna mujer va a poder realizar su sueño sola, pero ninguna mujer va a poder realizarse sola, no porque necesita de las demás mujeres, necesita de todo aquel, mujer y varón, que pueda ser solidario políticamente con las causas de las mujeres. Y eso es la sororidad para nosotros. Todo aquel que crea que esos recursos están mal distribuidos, que existe sexismo y que existe opresión, aunque tenga el género que tenga, es sororo con la causa porque es solidario políticamente con los problemas comunes. Entonces, para nosotros la sororidad no es un asunto estrictamente de mujeres, sino que es un asunto que se debe pensar en términos de solidaridad política en función de un compromiso con esos dolores que atraviesan a todos, ¿no? No existen solamente mujeres pobres, existen mujeres pobres, hombres pobres, y ellos también son parte de la causa que moviliza a los feminismos hoy. Existen mujeres endeudadas y existen hombres endeudados. Bueno, todos somos parte de este dolor común que debemos atender de manera justamente colectiva, comunitaria, en términos de una solidaridad política, que es la sororidad que nosotras proponemos. El tercer elemento sí tiene que ver con la ética del cuidado, que tiene que ver con la ética del cuidado refiere a que en este momento, en donde el neoliberalismo prima y ordena todas las subjetividades y ordena a buena parte de nuestra sociedad, de pronto cuidar se ha vuelto una tarea despreciable. El salario por cuidar es un salario muy bajo, el salario por incluso en muchas ocasiones ni siquiera se paga por cuidar a otro. Y nosotras creemos que esas tareas que históricamente han quedado sobre los hombros de las mujeres son tareas que demuestran que las mujeres tenemos una responsabilidad con el otro, una preocupación por atender al otro que debe ser socializada con los demás. Esas tareas que históricamente recayeron sobre las mujeres deben ser repartidas entre toda nuestra comunidad, pero no solamente porque es injusto que solamente la hagan las mujeres, sino porque en un mundo en donde el otro es descartado, el otro no importa, a nadie le preocupa el destino del de al lado, justamente la tarea de cuidar de otro, aún sin nada a cambio, es un acto revolucionario que debe ser propagado y compartido por los demás. ¿Esto significa que de ahora en adelante el cuidado no sea remunerado? No, en absoluto, pero sí esa ética, ese compromiso con el otro tiene que atravesar las relaciones entre nosotros y nosotras. Por supuesto, esto implica un compromiso comunitario y estatal para afrontar justamente la vida de las personas que se dedican al cuidado de los demás, que es una tarea fundamental básicamente porque es la tarea que asegura la reproducción del sistema capitalista de la producción, ¿no? O sea, las tareas de reproducción son las que aseguran las tareas de producción industrial, rural, económicas, comercial, financieras, etc. Entonces, compartir esa ética de cuidado es una preocupación propia de nuestro método que tenemos que contársela y contagiarla al resto del sistema político. Volver común esa ética del cuidado. Finalmente, el cuarto elemento de este método que los feminismos se vienen dando y que creemos que es importante y oportuno compartir con los demás, tiene que ver con pensar que la salida es con todos. Con todos, con todas, con todes. Con todos, con todas, con todes. Primero porque, como venimos diciendo desde que arrancó el video, nadie se salva solo de ningún drama. Ningún drama individual es estrictamente individual, siempre se inscriben en problemáticas generales y nadie se salva de los problemas si no es con otros, con otras. Segundo, porque
la opresión y el sexismo y la opresión patriarcal no son un problema solamente de las mujeres, sino que es un problema que también atraviesa las masculinidades y a las diversidades y al colectivo trans. O sea, es una opresión feroz con todos, con todas, con todes, particularmente enseñada con las mujeres. En tercer lugar, porque hay una multiplicidad de dolores que se suceden y que atraviesan la clase, la raza, la geografía, la nacionalidad, la condición migrante. Es decir, los problemas que tenemos las mujeres no son solamente de las mujeres. Compartimos dolores con otros y con otros que por la misma clase, por la misma condición geográfica, por la misma condición migratoria, por la misma condición racial, atraviesan los mismos dolores, los mismos problemas que nosotras. Y también porque creemos que no hay una posibilidad de pensar un mundo sin hombres, no queremos un mundo sin hombres, y creemos que hay un deseo de cambiar también de parte de ellos y no de reproducir necesariamente el sistema patriarcal, y porque hoy, más que nunca, son tantos los que no tienen lugar en esta Argentina que intentar una lucha sectorizada solamente en las mujeres, como si eso fuera posible, sería en vano. Para juntar más músculo es necesario juntar a todos aquellos que tengan eh, un problema, que tengan una dificultad, que estén llevando adelante una pelea, un reclamo, porque están enfrentando algún drama propio de la época, de una época, como decíamos al principio, marcada por la austeridad neoliberal. Y cuando digo austeridad neoliberal me refiero al ajuste y a las restricciones de parte del Estado al momento de brindar un servicio hacia su comunidad, ¿no? Es un Estado que ha decidido brindar cada vez menos servicios y con eso, y a eso me refiero cuando hablo de austeridad nacional, es un Estado que ha decidido prestar menos servicios a los discapacitados, a los jubilados, a los docentes universitarios, por ende a los estudiantes universitarios, a los docentes en general, a los trabajadores industriales. Bueno, ese corrimiento del Estado que se ha ido achicando genera consecuencias reales sobre la vida de las personas, lo mismo que cuando el Estado decide ensancharse en su deuda, decide ensanchar la deuda doméstica de cada uno de los argentinos y argentinas, que como no encuentra satisfacción en el Estado para resolver sus problemas, de pronto lo tiene que hacer de manera privada. Y para hacerlo de manera privada tiene que tomar una deuda porque no le alcanza la plata para pagar el tratamiento de salud, para pagar a la persona que acompaña a un familiar discapacitado, para estudiar en la universidad, para tomarse el micro, para ir a trabajar o lo que fuera, ¿no? Esas deudas privadas, individuales, domésticas, que son correlativas a la deuda externa de nuestro Estado. Entonces, por eso es que en este último capítulo nosotras creemos que los feminismos tienen todo esto para aportarle a la discusión presente de la Argentina y fundamentalmente a la política. Bueno, hasta acá con el capítulo 4, por supuesto, el texto dice un montón de otras cosas que seguramente abrirán discusión en la clase, pero me interesaba hacer hincapié en estos ejes y, y naturalmente invito a que sigamos teniendo una conversación sobre estos temas y una conversación con polémica, con debate, con discusión y con ganas de justamente de contrastar argumentos y seguir pensando esto que nos preocupa.